Súper, súper, súper. Ya, los que se vayan conectando con el tiempo, aquí los vamos aceptando. Vamos a ver. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por un día más aquí, mi Señor. Gracias, Padre de todo, porque nos permites estar siempre reuniéndonos para predicar acerca de tu palabra y escuchar tu palabra, mi Señor. Te pido que bendigas esta clase, bendice nuestras bocas, mi Señor. Por favor, llénanos de sabiduría divina, mi Señor, porque no queremos dar palabras nuestras, sino palabras tuyas en todo momento, mi Señor. También permite que todos nosotros tengamos un corazón dispuesto a aprender algo nuevo de tu palabra, mi Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora sí, vamos a hablar de Ana. Y para darles un poquito más de contexto de quién es Ana, Ana es la madre de Samuel, el profeta. Ese Samuel del Antiguo Testamento que ungió a David, ese Samuel que ya conocemos, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con a ir a Marcos 11:24. Búsquenlo en sus Biblias. No se cambia de presentación. Ahí. Listo. Marcos 11:24 que dice así. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Y es como bueno, ¿qué será? Como un resumen de la prédica, bueno, de la clase, perdón, Sí, como siempre nos gusta poner un versículo como que represente todo lo que vamos a hablar, que en este caso es la oración, ¿no? Y, y bueno, ahora sí, vamos a conocer un poquito a Ana y vamos a conocer un poquito su historia. Y vamos a Primera de Samuel 1 del 2 al 8, ¿vale? aquí está. Ay, gracias, amor, perdón, escribí ruso. Mm, Primera de Samuel 1 del 2 al 8. Que dice así, y tenía él dos mujeres. El, ¿Mm? sí, ¿no? Sí, él tenía dos mujeres. Y ¿Mm? tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así, hacia cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. Y el Caná, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligida de tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y todo. Tú, tú. Bueno, y aquí podemos ver la historia un poquito de Ana. Vemos que el esposo de Ana era el Caná y que, pues, lamentablemente ya sabemos que en esos tiempos los hombres tenían muchas mujeres. Y no era obviamente por el plan de Dios, simplemente pues era el pecado, ¿no? Y vemos cómo el Cana tenía dos mujeres, una era Ana y otra era Penina, pero Penina tenía muchos hijos y Ana era estéril, ¿no? Y justo aquí nos cuenta esta historia lamentable porque pues si ahorita en estas épocas, ¿no? Una mujer es estéril, un pronóstico de esterilidad es como horrible, ¿no? En estos tiempos, imagínense en los tiempos de Samuel, ¿no? En los tiempos en este tipo de tiempos, que el valor de una mujer se Determinado. determinaba por si tenía hijos o no. Entonces, si tú no tenías hijos, tú no tenías ningún valor. Y entonces Ana tenía un vacío que, ya que para ella no tener hijos era o sea, tener hijos era la identidad de Ana. Y como Ana no tenía identidad, Ana se sentía completamente vacía, entonces solo lloraba. Aquí vemos que decía que ni siquiera comía, ¿no? Y vemos también cómo la otra esposa de su esposo, Penina, todo el tiempo la hacía menos, todo el tiempo se burlaba de ella, ¿no? Y vemos también cómo el canal amaba a Ana, pero Ana aún así no se sentía amada, ¿no? Y aún así cuando nosotros no tenemos una identidad fija, no tenemos una identidad clara o una identidad correcta, así nos puedan amar todos, así no sé, vayamos a la iglesia todos los domingos, nunca vamos a encontrar esa satisfacción que solo da Dios.
Y este era el caso de Ana. Ana estaba completamente en depresión porque no podía tener hijos. O sea, le era imposible, era estéril. ¿Quieres decir algo? No, de momento no. Y pues sí, o sea, Ana era estéril, Ana no se sentía llena, ¿no? Y ahora vamos a 1 Samuel 1, 9 al 10 a seguir la historia. Si quieres leerla, mamá. Que dice así, y se levantó Ana después de que, perdón, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y es que, sin duda alguna, podemos ver, y de las primeras cosas que vamos a estar capturando en este caso, que como se los hemos dicho, de cada personaje vamos a buscar la practicidad. Y esta vez en Ana vamos a buscar cómo es importantísimo en nuestra practicidad cristiana la oración. Es fundamental, es uno de nuestros cimientos como nuestro cristianismo práctico. Y vemos cómo aquí Ana, teniendo un problema, sin duda alguna, su opción principal fue orar, orar al Señor, orar a aquel que sí lo va a escuchar, orar al único que puede hacer algo en esta situación. Porque incluso hoy en día que vivimos en un mundo de aparentes soluciones y sobre todo en estas situaciones médicas, ¿no? Aparentes soluciones, eh, el único que puede determinar si en este caso el problema de Ana se podía arreglar o no, era Dios. Y hoy en día puede ser lo mismo, por más que te vengan y te ofrezcan cirugías, terapias, medicamentos, y ni siquiera alópatas, homeópatas, o sea, en general, o sea, lo que sea. Si de verdad en el plan de Dios no está determinado el que tú, o en este caso, si Ana viviese en estos tiempos, que Ana tuviera un hijo, no lo iba a tener. Entonces, eso es asombroso y es de las primeras cosas que podemos empezar a rescatar. Ana sabía con quién ir. Y también qué hermoso es poder abrir nuestro corazón a Dios, ¿no? Aquí vemos en la Biblia como dice, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana le llevó completamente sus cargas, las cargas que ella tenía, que como lo vemos, ¿no? No podía tener hijos y ella se sentía completamente vacía, tenía un corazón que estaba todo quebrantado, ¿no? Y lo primero que hizo fue acudir al que le escuchaba, como lo decía Charlie. Ana conocía a Dios, Ana sabía quién era Dios, pero lamentablemente no tenía su identidad en Dios, porque su identidad era ser madre. Y como ella no era madre, entonces ella enloquecía y ella se turbaba tanto, pero fue, y lo más importante de todo es que fue y lo entregó a Dios. Se lo dio completamente a Dios, ¿no? Hizo lo mejor que ella pudo hacer, acudir al que nos oye, ser persistentes en la oración nos trae esperanza, porque cuando nosotros, no sé, tenemos miedos, tenemos, no sé, tal vez situaciones complicadas cuando nosotros acudimos a otro tipo de cosas que no son Dios, tal vez nos pueden distraer momentáneamente, pero la esperanza se va yendo poco a poco. Pero cuando oramos y cuando tenemos comunión con Dios, eso nos va a traer esperanza porque recordamos lo que dice su palabra, ¿no? Entonces Ana hizo lo mejor que pudo hacer, mostrar su pobreza de espíritu ante Dios, llorar desconsoladamente, porque también es válido llorar, también es válido sacar todo, pero siempre con quien debemos de hacerlo, ¿no? ¿Dónde? Y esta es una pregunta que les quiero hacer, ¿no? ¿Dónde corremos cuando necesitamos ayuda? Acudimos pues ya me voy a ver películas todo el día y se me va a olvidar. Ay, no, ya, voy a andar en el celular todo el día, se me va a olvidar. Voy a trabajar de día a noche, voy a doparme, y empezamos a querer hacer tantas cosas para olvidarnos del problema, pero el problema siempre va a seguir ahí. Pero cuando tenemos la comunión con Dios necesaria y cuando vamos corriendo hacia Dios, cuando nos soltamos, cuando lloramos, vamos a ver qué pasa. Y es que, sin duda alguna, ahorita vamos a seguir con la historia, pero sin duda alguna es fundamental lo que comentas, ¿no? La pobreza del espíritu, este término lo vemos en las bienaventuranzas del Sermón del Monte, y sin duda alguna es básicamente decir, Señor, yo no soy nada ni nadie sin ti, mis fuerzas no valen nada a comparación de las tuyas, y yo nunca voy a poder hacer lo suficiente para que sea suficiente. Y esto era algo vital que Ana tenía que saber, que nos está demostrando que sabe, y es algo que nosotros debemos de entender. Yo no estoy diciendo que, por ejemplo,
en el mismo ejemplo de si Ana viviese en estas épocas, estuviera mal que Ana se atendiera con un médico, que se revisara, que inspeccionara, que hubiera soluciones. Yo no estoy diciendo que está mal eso, Inclusive está hasta perfecto. procesos de esterilidad o ese tipo de cosas, ¿no? Que Ajá, ya ¿no? existen en estos tiempos, pero en esos tiempos no existía nada. O sea, si era estéril y se acabó, ¿no? Pero, perdón. Pero sin duda alguna es fundamental entender esa parte de que, ok, ayudan. Eh, es importante atendernos, importante ver esos detalles, no solo en este caso de esterilidad o no solo caso de situaciones eh, físicas, incluso psicológicas, mentales, etcétera, de todo, un problema, espirituales. Bueno, espirituales, sin duda alguna, la única respuesta siempre va a ser Dios y en todo momento siempre va a ser Dios. Pero en este mundo actual en donde pueden haber tantas opciones, ok, sí, un doctor te puede ayudar, pero no dependas de eso, porque al final del día te podría haber pasado como Ana si su identidad se hubiese enfocado en ser madre. Sí, solo te distrae del problema, pero no llega a la raíz del problema. Y es lo que vamos a ver con Ana en el siguiente. ¿Quieres decir algo más? Sí, sobre todo en la parte de que si hubiese sido así, un no hubiera sido quebrantador. Fue Y, quebrantador. y fue quebrantador en todo este tiempo, pero eso es algo importante. Nosotros entender que la pobreza de espíritu y el orar al Señor es a lo mejor incluso entender que va a haber un no. Pero si nosotros somos pobres en espíritu, en la oración entendemos que ese no es por un bien, es por un plan, por algo más allá de nosotros. Y muchas veces no tampoco diremos de que, ay, gózate con el no, que debería ser así, ¿no? Pero como seres humanos no es tan fácil. Pero vamos a ver justo en esta historia cómo Dios obra cuando nosotros oramos, ¿no? Y vamos a seguir la historia, 1 Samuel 1 del 11 al 18. ¿Quieres leerlo tú? Sí, 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 vamos a leer. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino, ni sal, ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz. Y él dijo de Israel, te otorgue, Dios. el Dios de Israel, perdóname, te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no tuvo más tristeza. Y justo, ¿no? Bueno, en el versículo 11, ¿no? Que dice, e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, y te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces aquí Ana ya estaba orando, y me imagino que Ana oraba demasiadas veces, y ese día estaba desconsolada, y le dijo, por favor, Dios, escúchame, aquí estoy, ¿no? Te voy a entregar a mi hijo, pero concédeme a mi hijo, ¿no? Y de hecho le dice No pasará que no navaja. pasará nada sobre su cabeza. Y esto hablamos de los nazareos, ¿no? Y si no sabemos qué son nazareos, eh, pues un nazareo es alguien que no se le corta el cabello nunca, alguien que no puede tomar vino, ni sidra, ni nada de eso. Y significa que es un consagrado a Dios que no tomará vino, como lo decía, Y y lo pues del se pelo, distinguía esto es meramente justamente por un distintivo de decir, de los pueblos paganos. él vive totalmente para Dios. Por eso en los nazareos no se les podía cortar la pelo, iba a decir, el pelo. La pela. Se iba a decir la peluca, ¿no? El pelo. Y no podía tomar vino. Entonces, es lo que Ana le está diciendo, es, bríndame la bendición de ser madre Y será tuyo. y será tuyo. Y Ana fue a desahogarse delante de Dios, llevando su tristeza ante él, como lo acabamos de ver.
Pero aquí pasa algo increíble y no sé si se dieron cuenta, pero en el último versículo, bueno, también vemos, ¿no? Como el sacerdote en esos tiempos De hecho, confunde a... quiero hacer como un paréntesis en esa parte antes de que llegues al punto increíble, y es que, como decía Sofía, el sacerdote piensa que venía ebria porque estaba nada más viendo un movimiento de sus labios y no escuchaba su oración, pero esto me recuerda mucho a lo que habla Jesús en el Nuevo Testamento cuando les enseña de cómo orar, ¿no? Que les dice, más vale en lugar, bueno, se los parafraseo para de forma práctica, ¿no? Pero dice que no utilices palabras rimbombantes. O sea, es más, para el Señor es más importante en tu soledad, en la intimidad, hincado, en ese silencio en donde solo son tú y Dios. Vemos aquí que la oración de Ana no era ni siquiera para llamar la atención de alguna forma, porque vemos que, por ejemplo, esta Penina tenía un corazón irritado. A lo mejor Ana podría haber orado en una situación para irritarla más, ¿no? Pero no, Ujú. no, O eso en no, contra de ella. en contra de ella, una situación así, no, 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 ella de verdad estaba en la intimidad, en la soledad, en ese punto en donde no podemos mentir, en donde solo somos Dios y yo. Y aunque yo mienta, nunca le voy a mentir a Dios. Nunca voy a poder engañar a Dios. Y eso es maravilloso, porque sí, ok, eh, el sacerdote pensó que estaba ebria, pero le dice, no, no es así. Me encanta su respuesta. Le dice, yo estoy hablando a través de mi aflicción. Dice, y Ana le respondió, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. O sea, qué hermosa respuesta, sin duda alguna. Y también qué hermoso que justo aquí dice, aquí en la palabra dice, ay, soy una mujer atribulada de espíritu. O sea, Ana sabía que lo que ella tenía solo lo podía sanar Dios, solo podía acudir a Dios. Ella sabía que el estar completamente, ¿cómo se dirá? Completamente quebrantada por lo que le estaba pasando. Ella quería saber qué iba a obrar Dios, ¿no? En qué iba a obrar Dios. Y justo quiero ahora sí llegar al punto que a mí me cautiva, me encanta, y les digo, no sé si ustedes también ya se dieron cuenta, que es el versículo 18 que dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y se los quiero leer en otra versión. Si ustedes tienen la nueva versión internacional, me gustaría también que lo leyéramos en esa, si no yo se los leo, no se preocupen. ¿Qué es 1 Samuel? 1:19-20. Que dice, no, 1:18, que dice, Sí, perdón. ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. O sea, no sé si ustedes pueden entender, ay, pero el decir que de ese momento comió, ustedes recuerdan que Ana no comía, Ana estaba desconsolada, Ana, que hasta su esposo le dijo que no te basto yo, que más que 1000 bebés, pero ella no comía, ella no quería hacer nada, ya sabemos que todos hemos vivido días difíciles, que ni hambre te da, hasta que te da, bueno, ya mejor no digo que te da, pero se te suelta el estómago, pues, y no quieres comer y no quieres hacer nada. Pero después de que Ana tuvo un momento con el Señor, se desahogó completamente con él, fue al templo, se desahogó, lloró, se lamentó, pidió. Después de esto, ella comió y su semblante cambió completamente. Su semblante fue otro, ¿no? Y no, y bueno, ahorita me paso, pero Ana cambió completamente después de tener un momento con Dios y creo que todos hemos vivido situaciones complicadas y cuando oramos, nuestra mente cambia, empieza a haber una paz en nosotros y recordemos, como les decía, que no había podido alimentarse por la desdicha que tenía, pero después de orar, Dios le dio nuevas fuerzas y su semblante cambió completamente. Quiero decirlo. No, no, no. La oración es una de las armas más poderosas del creyente y aquí lo podemos ver. Intercambiamos con Dios nuestro afán, nuestro miedo, nuestra tristeza por su paz, esperanza y gozo. Necesitamos descansar en esa fuente de vida que Él es.
Y a mí me encantó este versículo cuando leí, a mí me cautivó porque fue como, yo les digo, yo lo leí en la nueva versión internacional y decía, su semblante cambió completamente. O sea, no fue de que pasaron 5 años, 2 años, 5 meses, 20 años, no, no, no. Fue un momento con el Señor y fue a comer y cambió su semblante. Y de Ella hecho, tenía esperanza, como lo decíamos, ¿no? O sea, tenía ella completamente una esperanza de cuando oró, ahora sí que dijo, ya, o no, y sea. es que justamente incluso lo podemos conectar nuevamente con la parte del Sermón del Monte cuando el Señor está predicando las bienaventuranzas, porque Ana, justamente hace rato leíamos que Ana decía, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, ¿no? Entonces vemos aquí realmente como lo hablamos, una pobreza de espíritu. ¿Y qué dice? Las bienaventuranzas, ¿no? La primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después en la siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y es maravilloso ver justamente tanto la parte de la versión que dice Sophie, donde dice que su simiente cambió, como la Reina Valera que dice, y no estuvo más triste, ya no más, ya no hubo tristeza en Ujú. ella, ya, al final del día vemos otro cumplimiento de estas bienaventuranzas que sabemos que son promesas de Dios, y no son promesas a partir del Nuevo Testamento. Solamente ahí el Señor se les estaba diciendo, recordándoselas y de otra manera. Y tampoco decía, y su problema se resolvió y se cambió el semblante. No, el problema sigue siendo el mismo, el problema sigue existiendo. Pero Ana fue la que cambió, porque cuando nosotros nos afrontamos a situaciones complicadas, la situación puede que no cambie por muchos años, mucho tiempo, o inclusive meses o días, no lo sé. Pero lo que Dios quiere es que nosotros cambiemos, no la situación. Y entonces eso fue lo que hizo Ana. Y ahora sigamos con la historia. Primero Samuel 1 del 19 al 20 por si lo Eh, quieren leer. ¿No? sí, que dice así, dice, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová, y ahí me Ahí quedo. se quedó. Y ahí se quedó. Y wow, o sea, podemos ver cómo después de un tiempo Dios escucha a Ana y le da a ese hijo que tanto, tanto, tanto quería, ¿no? Y Ana obtuvo, como les decía, un cambio de semblante no precisamente por Samuel. No dice, tuvo a Samuel y después de que le cambió el semblante, sino en la intimidad con Dios encontró fe, encontró consuelo y encontró esperanza a través de... Y Ajá. sobre todo encontró la respuesta de Dios. La respuesta de Dios no iba a ser si te doy el hijo o no. Eso no quería decir que Dios así sí me escuchó y me respondió o no me escuchó y no me respondió. No, la respuesta de Dios fue instantánea. Es como Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Nada más que justamente muchas veces esa falta de pobreza de espíritu, esa falta de verdad de escuchar lo que Dios quiere decirnos y no lo que queremos escuchar, luego nos ciega de saber que Dios responde instantáneamente. Hay veces que no, pero hay veces que no. Hay veces que no el panorama completo, como en este Ujú. caso, respondió su hijo, pero Mira, antes le dio paz. Dios siempre responde, a veces no como queremos, Ajá, pero exactamente. responde, ¿no? Y quiero también hacer un énfasis en eso, a través de la oración, o sea, a través de la intimidad que tuvo Ana, porque yo estoy completamente segura que Ana no oró una vez en su vida y se fue. O sea, yo creo que Ana era una mujer persistente en la oración y podemos ver cómo a través de la oración Dios no solo le cumplió lo que ella quería a Ana, sino que le enseñó su identidad y le enseñó su valor. Su identidad no era ser mamá de Samuel. Su identidad no era ser madre de quien sea. Y ni siquiera esposa No, no, de no, no, no. Elcana o por el comentario que le Ni hice. abuela, ni nieta, ni Este nada. gasto. Su identidad es que, su identidad es que ella era hija de Dios. Y eso lo descubrió gracias a tener un acercamiento con Dios y Una comunión. una comunión con Dios y un refugio en Dios. Porque cuando nosotros leemos la Biblia y oramos, no solo se nos es dado lo que pedimos, y a veces inclusive ni siquiera se nos es dado, se nos es dado algo mejor, pero no solo es eso, sino que Dios nos muestra nuestra identidad y nuestro propósito a través de esa intimidad. Y Dios le enseñó a Ana que su propósito no era, digo, su propósito tal vez sí, pudo haber sido que fuera madre de Samuel, pero obviamente Ana tenía muchas más cosas que hacer, ¿no? Pero su identidad no era ser madre, su identidad era Dios.
Y Dios tenía ya dentro de sus planes a Samuel. También Dios no fue como de, bueno, ya te lo doy. No, 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 sabemos quién fue Samuel. O sea, Dios tenía en sus planes a Samuel, pero no en el momento que Ana quería, porque Ana tenía que ser forjada por Dios. Y no importa, como lo decíamos, ¿no? Los diagnósticos terrenales, a veces nos dan unos diagnósticos para el perro en enfermedades, pues sí, en enfermedades, diagnósticos muy malos, pero el que siempre va a tener la última palabra era, bueno, es Dios, porque Ana vemos cómo tenía esterilidad, o sea, no, infertilidad, Es lo ¿no? mismo. Sí, esterilidad. Ser Bueno, estéril o infértil ah, pues sí, son, tienes toda la son- razón. Es que tal que fertilidad, no, no es nada me hagan caso. Ana tenía infertilidad. Lo vemos en la palabra, o sea, ella tenía esa enfermedad, lo tenía. Pero a Dios no dijo, ay, como la tiene, pues ya no lo. No, 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 simplemente fue una prueba para Ana. O sea, era una prueba para que Ana entendiera quién era Dios. Porque si Dios le hubiera dado a Ana, a Samuel, en el momento que ella quería, lo veremos en la siguiente, en el siguiente versículos, pero bueno, muchas veces lo que deseamos, ay, no sé qué. Como aquí dice, muchas veces lo que más deseamos no es algo malo. Tal vez tú quieres más economía porque tal vez no tienes mucha, tal vez quieres que, no sé, que tu hermano se sane, tal vez quieres tú sanarte, tal vez quieres, pues no, o sea, no sé, o como por que ejemplo, salga ¿no? un trabajo, Que salga un cualquier trabajo, situación. o por ejemplo como Ana, ¿no? Quieres hijos y tal vez no puedes, pero, y eso no es malo, no estamos diciendo nada malo, pero muchas veces lo que deseamos no es algo malo, pero Dios nos prueba antes de tenerlo para no depender de ello, y eso me Y, habla literal a mí y de hecho personalmente. hay una prueba similar que podemos ver en la Biblia con Jacob y sus esposas, ¿no? Ujú. En Con donde, muchos, con Abraham inclusive también. no, pero su esposa en particular, Ah, nada, sí, claro, claro. pero se me fue el nombre de la esposa, Lea, Lea. ¿Lea? Lea, Raquel y Lea. ¿O cuál te refieres tú? Son dos esposas. Lea es la que tiene muchos hijos y Raquel es la que tiene hasta el final, pero Lea es la que encuentra identidad en Dios hasta después de tener como 500 hijos. Tienes razón. O sea, es que no voy a poner el ejemplo porque no quiero recuerdo. O sea, sé que ahí está la prueba, pero no me gusta Pero ¿de hablar. cuál hablas? Sí, yo Sí, tengo idea. justamente esa parte de cómo hasta el último hijo fue donde agarra y ya no, o sea, estaban en una competencia de quién tenía más hijos. Raquel no tenía, la otra tenía, se empezaron a incluso a dar a sus sirvientas para tener más y más hijos, pero Lea al último hijo agarra y le dice, esto es para Dios. Y entendió que las cosas no eran Para Jacob. para Jacob, y no porque Jacob fuera malo. eh, o Raquel o Lea o esta situación fuera mala, sino porque al final del día el propósito no es ese, ¿no? Y en este caso es lo mismo, a ver, si a lo mejor luego, en que se casó Ana con su esposo, hubiera tenido hijos, volvemos al mismo. Ana no hubiera entendido cuál es su identidad o cuál es el propósito, ni siquiera el propósito que tenía su hijo en este plan divino. Igualmente lo vemos con Abraham, ¿no? Como lo decíamos, que Abraham, si Abraham hubiera tenido a Isaac en el momento que él quería, no lo hubiera entregado a Dios. Y es lo mismo que estamos leyendo aquí y que para mí es algo que Dios me habla también a mí, porque hay muchas cosas que queremos y que no son malas, pero si las tuviéramos en este momento, dependeríamos de ellas. Y eso es algo que nos tenemos que poner a pensar, ¿no? Y sigamos con la historia, 1 Samuel 1 del 21 al 28 que ya es la última parte para poder terminar. Que dice así, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero no sacrificó, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y él, y el Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que tú los destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, y Matando. y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor dijo.
Señor mío. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me lo dio lo que pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoró ahí a Jehová. Y bueno, bueno, aquí vemos lo que pasa, ¿no? Que el Cana se va al templo y Ana le dice, no, 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 déjame a que destete al niño y pues sabemos que no sabemos precisamente a cuántos meses dejó a Samuel o no diría años, pero vemos cómo, inclusive científicamente, en estos tiempos, lo que un niño necesita de lactancia a fuerza son 6 meses. Después de 6 meses empiezas con la alimentación complementaria, la Complementario. alimentación complementaria, todo eso, ¿no? Que vemos ahorita. Pero en esos tiempos, para que un niño estuviera bien nutrido, supongamos 6 meses al año, o sea, yo no le veo más. Y Ana dijo, espérame a que lo destete para llevárselo al Señor. Y no dijo, para llevárselo, se lo presento, oramos por él, nos vamos, para que se quede ahí para siempre. Y después Ana va, lo desteta, o sea, chiquitito, no estamos hablando Sí, de... no, no era aquí el Rey León, en el que solo lo presentan y ya Ajá. otra vez regresa No, con su no son los madre. domingos que te paras con tu hijo, te lo oran y te vas. Órale, ajá. No, 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 o sea, y también el niño no tenía 35 años y fue como, bueno, ya vete. No, 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 o sea, destetado. O sea, imagínense las que son mamás, a su hijo de 1 año, 6 meses, hijo, hija, de 6 meses, 1 año, y tener que entregarlo a Dios para siempre. Y pues, ahora sí que ¿no? Y es a lo que nosotros íbamos, ¿no? Qué hermoso ver cómo Ana cumplió su promesa. O sea, Ana cumplió la promesa que le había hecho el Señor. Porque Ana le dijo, será tuyo. Y Ana lo hizo. Ana ya no estaba aferrada a su hijo. Ana su identidad ya no era su hijo, sino que se lo entregó a Dios. Ana conocía tan bien a Dios, gracias a su intimidad con él, y que le entregó lo más valioso de su vida. O sea, si Ana no hubiera conocido a Dios bien, si nada más le hubiera, ahora sí que orado o Sí, si rezado o no lo hubiera que tenido ese encuentro con Dios. nunca le hubiera dado a su hijo. Pues, yo creo que todas las mamás de aquí entenderán que obviamente no van a dejar a su hijo con un extraño. Y menos de 1 año o 6 meses, ¿no? Sino que Ana conocía a Dios gracias a su intimidad con él y le dio lo más valioso de toda su vida, al hijo que tanto deseaba. Ana sabía que no era suyo, Ana sabía que era de Dios y testificó a Elí, porque aquí lo vemos, al sacerdote, lo que Dios había hecho con ella y el poder de la oración que tenía. Porque también creo que eso es necesario cuando una petición se cumple o cuando las cosas mejoran o cuando las cosas tienen una respuesta que tal vez no creíamos que fuera, pero es mejor, el testimonio a la iglesia es completamente necesario porque le da fuerza a la iglesia, le da fuerza a los creyentes. Y justo aquí a Elí, ¿no? Le dijo ella, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, yo soy aquella mujer que estaba llorando, ¿no? Y que estaba desconsolada, yo soy, y ya tenía a su hijo y lo iba a entregar, ¿no? Imagínense esa imagen. ¿Qué decía algo más? No, no, no. Y Ana encontró su verdadera identidad gracias a la oración y la comunión con Dios, como lo decíamos. La identidad de Ana no era Samuel. Y lo mismo, la identidad de nosotros no es lo que más queremos en el mundo, o sea, en el terrenal, pues. No es nuestra identidad. Nuestra identidad, porque luego muchas veces, no sé, hasta en el mundo se dice, no, es que mi identidad es que soy LGBTQYZ. Pero no, esa no es tu identidad. Tu identidad, o sea, bueno, tu identidad sí, si eres del mundo y si no crees en Dios, tu identidad es que eres creación de Dios. Pero para los creyentes, para los cristianos, nuestra identidad es que somos hijos de Dios. No somos ni mamá de nadie, ni hijo de nadie, ni hermana de nadie, ni la empresaria máxima, ni la dueña de todas las empresas de Starbucks, o sea, Ni siquiera en la iglesia, ni siquiera eres el pastor, el maestro, el servidor, el es tu hermano, identidad. ¿no? Porque en el momento que tu identidad se vaya, que supongamos mi identidad es que soy una empresaria millonaria y yo vivo increíble, pero un día entro en bancarrota y ya no soy empresaria, entonces mi identidad ya se murió, ya se fue. Y no, nuestra identidad es que somos hijos de Dios y como lo decía Ana, antes de tener a Samuel, entonces no tenía identidad. Pero obviamente así no eran las cosas. Ana, la identidad de Ana no era Samuel, era ser hija del Dios viviente. Y cuando Ana entendió eso, le entregó su hijo al Señor y ya nada le afanaba, porque no hay nada terrenal que pueda afanarnos mientras entendemos bien nuestro, nuestra identidad. Y lamentablemente eso nos cuesta mucho trabajo,
Pero Ana ya no estaba afanada. Ana le entregó a su hijo de 1 año, supongámosle, para no volverlo a ver nunca más. Pero Ana ya no estaba afanada, Ana ya no estaba llorando, Ana estaba feliz. Y si Ana no hubiera pasado por esto, si Dios le hubiera dado a Samuel antes de tiempo, Ana hubiera creído que su identidad era Samuel. Y cuando Samuel se hubiera tenido que ir a servir al Señor, porque sabemos quién es Samuel, va a ser un profeta, va a hacer muchas cosas. Ana hubiera vuelto loca, Ana hubiera dicho, no, pero es que Samuel, hablando de Samuel, ¿no? O por ejemplo, nosotros, como les decía, cuando tú pierdes algo que tanto te interesa o que crees que es tu identidad, te vuelves loco. Y justo Dios era lo que quería evitar y quería que Ana entendiera cuál era su identidad y que Ana nunca hubiera dependido de su hijo, porque Ana no tenía que depender de su hijo. Cuando Samuel hubiera empezado su ministerio, Ana en vez de alegrarse, Ana en vez de dárselo al Señor como lo vemos aquí, Ana hubiera llorado desconsoladamente porque otra vez se le fue su identidad. Pero Dios habló a través de la oración, de la persistencia, y Ana entendió esto. Y esta es la importancia también, porque también tenemos también que tener mucho hincapié, de orar conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces oramos como decíamos, ¿no? Ana decía, ya dame un hijo, ya dame un hijo, ya dame un hijo. Pero entonces Ana no sabía de todo lo que se estaba librando al no dárselo en su momento, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí, no, o sea, básicamente debemos de saber y no perder el valor de lo que es la oración. Estamos hablando con Dios, estamos cara a cara con Dios en ese momento de la oración. Entonces, debemos de pensar bien lo que estamos pidiendo y no porque nos vaya a dar mal el Señor, no, 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 sino justamente para no llegar a topar con pared, una pared que nosotros mismos construimos, sino justo como comentabas, orar siempre por la voluntad del Señor. Y, Y básicamente aquí Ana le está diciendo, te entrego mi sueño. Y en este caso el sueño de Ana era su hijo. Y a lo mejor tú tienes un sueño, un anhelo, un deseo a corto o largo plazo, en futuro o en el momento ahorita. Y es lo que toca hacer. Señor, te entrego mi sueño. Es este. y que sea para ti. Tú decides qué toca hacer con él. Tú sabes por qué yo tengo este anhelo en el corazón, yo no. Porque realmente no lo sabemos. Podemos decir, ah, bueno, por esta razón o por aquella razón. Realmente no sabemos el porqué de esos anhelos en nuestro corazón. De por qué Sophie tiene anhelos en suyo y yo tengo anhelos totalmente diferentes. Pero él sí, él conoce bien y él sabe qué hacer con ellos. Muchos de ellos van a ser nos absolutos. Otros va a ser, bueno, negociemos y no negociar literalmente, sino a veces en este caso es como sí te lo voy a dar, pero en mi tiempo, ¿no? Y podemos ver justo que Penina, ¿no? La mujer que se burlaba de Ana, que tenía demasiados hijos, no la volvemos a ver ni a mencionar, ni a sus hijos, ni nada. Y vemos como Ana, una mujer de Dios, una mujer que fue, una mujer que oró, una mujer, sabemos quién es Samuel. Y a lo que yo voy también de orar conforme a su voluntad es que cuando las cosas, por eso también la oración modelo dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque sabemos que la voluntad de Dios es mucho mejor que la nuestra. Y, ay, perdone, alguien me entró. Y todo eso, ¿no? Y Ana oró tanto eh, me fui al espacio. Sí, Era tanto por lo único que Dios no solo se lo entregó, Dios no solo le dijo, ay, bonita, ya, cállate, ahora sí quédate, ¿no? Sino que le dio lo mejor, como siempre es Dios. Dios no da ahí de que, bueno, ya, sino que le dio lo mejor, le dio propósito a Ana y a Samuel. O sea, les dio propósito a los dos. Y vamos a decir un poquito de quién fue Samuel, resumidas cuentas, ¿no? Y Samuel, fue si quieres tú eh, dilo. el primer profeta de Dios, fue el último juez de Israel. Solo se adoraba a Dios en Israel gracias a él. Y fue el que ungió al rey cuyo su corazón era conforme al de Dios. Y su descendencia sería la del Mesías, la de Cristo.
Dios no solo nos da por dar, como bien decía Sophie, sino nos da porque Él ve que hay un propósito ahí. Él no va a solapar nuestras necesidades humanas, Él no va a solapar eh, esos anhelos banales que se nos presentan por nuestra carne. Él lo que va a dar, lo va a dar por un propósito más grande que nosotros, porque es, yo tengo un plan contigo y con lo que te voy a dar. Algo que yo ya vi el inicio y el final de este plan. Algo que ahorita tú no entiendes y a lo mejor nunca lo vas a entender, pero sin duda alguna por algo estás aquí hoy. Por algo Ana estuvo en ese momento y por algo todos y cada uno de nosotros en esta clase estamos hoy aquí viéndola. El Señor ahí tiene un propósito para nosotros y sin duda alguna a veces tocará moverse, a veces tocará quedarse, a veces tocará hacer algo, sacrificar algo. Ok, ya no hacemos sacrificios como en el Antiguo Testamento, que en este caso Ana llevó becerros o iban y palomas y toda esta situación que se sacrificaba en el Antiguo Testamento, pero a veces sí hay que sacrificar en el corazón. Claro, Y bueno, y es cierto, o sea, Ana sacrificó todo lo que ella quería justamente algo mejor, por algo mejor y porque sabía que pues el dueño de todo era Dios, no ella. Y por último, perdí la carta. Por último, quiero nada más leer el título del capítulo siguiente hasta el 28 y después el capítulo 2 porque estábamos leímos casi todo el uno o todo el uno creo, todo en ¿verdad? uno. Leímos todo el uno para que vean qué rápido se leen los libros, lean un capítulo al día. Ay, sí. Este, nada más quiero decirles el titulito que trae el capítulo 2 no sé si en sus Biblias venga, me imagino que sí, que dice Cántico de Ana, y en el versículo 1 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y si vemos todo lo que dice Ana, todo el cántico de Ana del capítulo 2 que luego léanlo después de la clase. El capítulo 2 1 al 11. Ana glorifica a Dios de todo lo que hizo, pero van a decir, bueno, pero ok, Ana pidió un hijo y Ana no se lo quedó porque vemos que luego lo entregó y no lo volvió a ver. Pero Ana glorificó a Dios porque dijo, tú me lo diste, ahí está. Y como les decíamos, ya nadie puede afanarla. Y escribió un cántico lleno de alabanza a Dios, de glorificar a Dios. Sí, tal vez no era lo que Ana se imaginaba, porque yo puedo apostar que cuando Ana lloraba y Ana todo, nunca se imaginó que a su hijo lo iba a ver 6 meses y después nunca lo iba a volver a ver en la vida. Pero como, repito, como ya no era su identidad, ya no, y era necesario que Samuel fuera entregado, porque como lo decía Charlie, Samuel fue el primer profeta, Samuel fue el que, gracias a él se adoraba a Dios, porque había muchísimo paganismo, había muchísima idolatría. Ungió al rey David, hizo muchas cosas que, pues hay dos libros de él, ¿no? En la Biblia. Y, y era necesario que no lo entregara, como dice Charlie. Tal vez el propósito de nuestras peticiones no son los que pensamos, pero son más grandes que eso. Y pues, ¿quieres decir algo más? ¿No? No, sin duda alguna, solamente mm, pues entender que aquí Ana era su hijo y a lo mejor en su caso ustedes hoy oran eh, con una pobreza de espíritu, con un anhelo en el corazón, a lo Por una mejor enfermedad, por sus hijos también, nosotros no tenemos todavía el gusto, pero por sus hijos, por alguna enfermedad, por algún familiar, por algún sueño, por su propia vida. Esposos, esposas, por lo que ustedes sepan, solo ustedes y Dios saben por lo que han estado orando con esa pobreza de espíritu. Y sin duda alguna les puedo decir que en esta maravillosa vida que es el ser cristiano y el practicarla como se debe, el quitarnos de la comodidad de nuestros asientos y vivir la vida cristiana como se debe, siempre va a tener recompensas y en este caso los llantos van a ser consolados, vas a tener grandes tesoros, pero no los que tú te puedes imaginar.
más allá de tesoros inimaginables. Vas a poder tener tú una paz y una satisfacción, pero siempre y cuando decidas, en este caso, vivir esta vida práctica del cristianismo. Y en este caso, un punto extra que agregamos a nuestra lista de puntos importantes a nuestro cristianismo práctico es orar con perseverancia. Y bueno, vamos a orar, vamos a escuchar los comentarios que tienen por aquí. Hoy hay clase llena, qué bendición, de verdad. Se fueron conectando muchos a lo largo de la clase, qué maravilla. Pero bueno, vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias porque nos permites estar aquí nuevamente, mi Señor. Gracias porque sin duda alguna, mi Señor, sabemos que tú rompiste ese velo para poder volver a tener esta comunión contigo. Tú nos permites estar cara a cara contigo cada que oramos. Yo no sé qué están pasando mis hermanos. Yo no sé qué pensamientos, qué anhelos hay en sus corazones. Solo tú lo sabes. Mi Señor, hoy te ruego porque ellos puedan voltearte a ver como Ana lo hizo. Te ruego que te pueda yo también voltear a ver, mi Señor, con una pobreza de espíritu. No nos dejes olvidar que no somos nada sin ti. No nos dejes creer que hay alguna opción que no seas tú. Te lo rogamos, mi Señor. Sabemos que solo tú tienes la respuesta, solo tú tienes el camino, solo tú tienes la verdad, mi Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, vamos a pasar a los comentarios. Dejo de grabar.